Fíjense, cuando yo crecí siempre oía una historia que contaba mi mamá que les pasó en una hacienda justamente, y entonces en la hacienda creo que de los Sánchez por aquí, y entonces la hacienda era muy grande y se fueron todo un grupo de amigos y de amigas. Entonces las niñas, las mujeres, dormían en la hacienda y todos los hijos de los hacendados y los amigos dormían como una cabaña así que estaba afuera de la hacienda y tenía un salón enorme. Entonces ahí se juntaban pues a jugar póker y a jugar dados y se iban a cabalgar todo. Mi mamá no cabalgaba. Y un día había una chica que le tenía, fíjate nada más, por eso yo, así lo que tú sientes con las arañas y ella con los alacranes, yo lo siento con las bromas pesadas. Pero a mí me puedes llegar a tronar con una broma pesada. Entonces había una de las novias de los dueños de la hacienda que tenía pavor a las víboras, pero pavor, no miedo, pavor. Y entonces están todos jugando cartas y le dice el novio: oye, mi amor, ¿no irías al cuarto a traerme el encendedor? Sí. Y cuando entra al cuarto, le cierran el cuarto porque habían puesto una víbora muerta enroscada así, pero era, dice mi mamá, que era una cosa así, y así de gruesa. La había puesto enroscada en la cama. Entonces la chica pegaba unos alaridos. Mi mamá no estaba en ese momento ahí, mi mamá estaba con los dueños de la hacienda platicando en la biblioteca, ella y otras dos. Pero era tan grande que no se oían, pero dicen que eran unos alaridos, ¿no? Y entonces dijeron: se le va a pasar, déjenla, se le va a pasar, déjenla ya hasta que se calme. Fíjate la estupidez, ¿verdad? ¿Qué ganas? Qué feo. Y de repente empezó a gritar: ¡por favor, háganme! Se está descolgando de las cortinas, por favor, sáquenme de aquí. ¿No le dije? ¡Pum! Silencio. Y la dejaron un rato. Y cuando abrieron, estaba muerta. Y no estaba en la víbora, porque el macho había venido por su alma y había matado a la chica. Fíjate el costo que puede tener una broma. Lo que puede costar una broma. A mí se me hacen de un mal gusto esas cosas de que te avientan a la alberca. Pues una ventadita a la alberca a mí se me hace de mal gusto. Sí. O esa cosa que te hacen así en el pastel, le haces a la gente, se me hace de mal gusto. ¿Qué quieres que te diga? O sea, ¿por qué te tienes que reír a costa de otro? ¿Cómo te ríes de ti? Reírse de uno es más divertido que reírse de otro. No ofendes a nadie. Y además muestras que tienes un sentido común y un sentido del humor cuando puedes reírte de ti mismo. Bueno, pero esas cosas son españolas y hay que ayudar a los niños, porque los niños son muy dados a hacer ese tipo de cosas. Y cuando lo ven en un adulto, lo afianzan en ellos. Entonces, si lo hizo el tío, pues lo puedo hacer yo, ¿verdad? Ups. Ups. Sí. No, es que el problema por ejemplo, con ustedes, es que son formadores. Entonces, cuando nosotros somos formadores, nosotros tenemos que darle forma a algo. Por eso es tan importante tener nuestras vidas en línea. Y lo más inteligente es cuando tú sabes, por ejemplo, que te enojan ciertas cosas, que te ponen mal, que te sacan de quicio ciertas otras, que no tienes carácter para esto, que contestas de repente mal, que cuando te enojas no lo puedes controlar, que tratas mal a tus compañeros, o que no. Lo más importante es tener la inteligencia y la sabiduría de uno decir: yo necesito ayuda. Porque yo no puedo formar
algo que yo no tengo bien formado. Entonces lo que voy a transmitir es una deformación. Es una deformación. Por eso es tan importante que los que están casados, sus matrimonios sean de 10, no de 8,5, de 10. Para que los niños, porque siempre los niños van a desear. Por ejemplo, yo me imagino a los niños, ven un matrimonio como el de ellos, y ellos quieren un matrimonio así. ¿Por qué? Porque es lo que conocen. Cuando los niños vienen de hogares destruidos, eso es lo que quieren tener. ¿Por qué? Porque es lo que conocen. No tienen ningún otro punto de referencia, ¿no? Entonces dicen, yo también le voy a pegar a mi vieja como le pegaba a mi papá. ¿Por qué, mi amor? Porque así tiene que ser, así me enseñó mi papá. ¿Pero por qué? Piénsale por qué. ¿Está bien o está mal? No, pues sí está bien, porque pues así la hacía mi papá. Y de ahí no lo sacas, ¿verdad? Y parecería que son tontos, pero no, lo que tienen es un modelo ya establecido en su haber. Entonces ahí tienes que tener un trabajo muy de cerca y muy profundo, sin sentarlo y hacerle así, sino, por ejemplo, empezar a tratar de cambiarle el chip. ¿No? Entonces tomar como referencia un matrimonio. ¿Quiere usted qué lindo, Mauricio, que le trae flores a Mari Carmen? Qué lindo, ¿verdad? Y fíjate que, ya viste qué contenta se pone Mari Carmen. Sí, claro. Entonces empiezas a cambiarles el chip sin que ellos se den cuenta de que tú estás ejerciendo una presión de enseñanza, o esto es lo que está bien, tienes que aprenderlo, deshazte de lo otro. Es muy difícil romper paradigmas. En la vida es muy difícil. Cuando tú vienes al Señor y empiezas a conocer a Dios y te empieza a confrontar la misma palabra con todos los errores que uno tiene, es muy difícil llegar al punto de decir, Señor, te entrego esto, rómpelo, deshazlo en mí y hazlo nuevo. Ese proceso de desprenderse de algo que no sabes qué tan doloroso va a ser, qué te va a costar, pero cuando lo haces y empiezas a practicarlo, se empieza a volver un estilo de vida. Entonces cualquier detalle que tú descubres te molesta. Porque además cuando el Espíritu Santo te habita, ya ni siquiera tienes tú que ser la persona que te des cuenta de tus errores. Sino tienes que escuchar al Espíritu Santo porque habla. Dios está vivo, hijos, habla. Tienes que escuchar al Espíritu Santo que te dice, aguas. Así sale una lucecita amarilla, a veces roja, ya cuando sale muy roja dices, ¡ouch! ¿No? Pero esa luz no es para señalarte, sino es para decir, ven a mí. Porque en este momento es cuando necesitas una transformación. Déjenme compartirles algo que a mí ayer me habían decidido que las cosas son muy simples, ¿verdad? Entonces, tú imagínate que yo venía de un contexto complicado. Trabajaba yo con mucha gente extraña, con mucha gente de negocios, pero a niveles muy altos. Entonces sus mentes están todas complicadas. Es gente que es no millonaria, multimillonaria en dólares. Y yo siempre les digo a mis hijos, ser multimillonario es muy fácil, pero el precio es muy alto. Tienes que pensar todo el tiempo en eso. Para tú ser multimillonario, tienes que pensar que tienes que ser tu Dios el hacer dinero. Toda tu vida, tus sentimientos, tus emociones, tus acciones, tus pensamientos, lo que comes, tiene que ir encaminado a hacer dinero. Entonces el precio es muy alto. Por ejemplo, piensa en una persona
como Carlos Slim, el hombre más rico del mundo. Piensa en una persona como Carlos Slim. Carlos Slim es un hombre que no es nada agraciado físicamente. Es un hombre feo. Y Carlos Slim, yo lo conocí cuando él tenía un poco de dinero, pero no era millonario. Gracias. Gracias, Marcita. No, están o encima del lavabo, o en el mueble, en la repisa, o en la repisita detrás de la cama. ¿Cómo está en tu bolsa? Sí, claro, pues de lo que quieras. Mi bolsa está dentro del cajón, junto a la ventana. Entonces, Carlos Slim era un hombre que tenía un poco de dinero, que hizo en aquel tiempo Inbursa, no era un banco. Inbursa era una casa de bolsas que estaba en la Roma. Tenía un poco de dinero. Era un hombre que tenía su negocio. Y Carlos Slim se casó con una novia de la cual se enamoró. Y yo la conocía muy bien a la novia, porque éramos un grupo de amigos en la juventud. Toda la familia, excepto un hermano de ella, todos los hijos, Michel Domínguez, el único de sus hermanos que está limpio, todos los demás tienen enfermedades en los riñones. Carlos Slim se empieza a convertir en un multimillonario, la esposa se enferma de los riñones, le compra un avión que es como una ambulancia para que sea trasladada, o sea, le pone todo lo que un ser humano puede desear, se lo da a su mujer y finalmente se muere su esposa. Y él se convierte en el hombre más rico del mundo y feo. ¿Cuándo crees tú que ese hombre, pues no es tonto, dije feo, no tonto, ¿cuándo crees tú que ese hombre va a creer que una mujer lo ama por quien es? Jamás. Fíjate el precio del dinero. Si ese hombre se encuentra una mujer bonita que se enamore de él, él nunca lo va a creer. Siempre va a creer que es por su dinero. Entonces te das cuenta cómo hay un precio muy alto que pagar. Entonces yo te pregunto, ¿para qué quieres tanto dinero? Si nunca lo vas a poder gastar, nunca lo vas a poder gozar. La gente, el día que te mueras, como buitres, se van a ir tras lo que estás dejando y lo que trabajaste. ¿Para qué quieres ser el hombre más rico del mundo y tener tantísimo dinero y nunca poder experimentar de nuevo el amor? No vale la pena, ¿verdad? Bueno, pero volviendo a la formación y a los niños, es importante siempre que nosotros tengamos en mente la formación nuestra, porque de la formación nuestra va a desprenderse lo que le vamos a dar a los niños. Por ejemplo, ayer me impresionó mucho porque algunos de los niños que se sentaron junto a mí y que me platicaban en alabanza, me hablaban, no, yo le decía, pero tú oyes lo que está diciendo la alabanza. Sí, se me recostaba. Y decían, qué bonito que eres tan amorosa. Y le dice el otro, y cariñosa. Entonces yo me volteé y le dije, ¿y te gusta? Claro que me, pero así como diciéndome, pero qué tontería, qué tonta pregunta, pues claro que me gusta. Entonces te das cuenta que los niños te van refiriendo. Hay algo en ti que les va haciendo referencia. Y es muy importante enseñarles el orden. Chubi se llama que se fue. Sí, ¿verdad? Chubi me empezó a escribir por internet, por Facebook.
Y entonces me dijo, oiga, mami Ceci, yo le escribo porque primero quiero saludarla y segundo quiero decirle que yo quiero estudiar, pero necesito mis papeles. Y Mari Carmen no me los quiere dar. Entonces le digo, y entonces recurro a usted porque usted es la máxima autoridad. Fíjate qué listo, ¿eh? Entonces le dije, pero Mari Carmen es tu autoridad. Y yo con mucho gusto te voy a ayudar y voy a hablar con ella. Pero quiero decirte algo. Si ella no te está dando los papeles, tiene que haber una razón poderosa. Y con mucho gusto yo voy a intervenir. ¿Qué le dejé establecido a Chu? El canal. Con quien tiene que platicar primero es con Mari Carmen. ¿Pero qué se estableció? La orden. El respeto a la autoridad directa. No le dije, tú tienes que respetar a la autoridad directa. Le dije, yo respeto a la autoridad que está puesta. Y es lo mismo que Dios hace. Es exactamente lo mismo que Dios hace. Te voy a decir cómo lo hace. Y déjame hablarte un poquito porque esto nos va a revelar mucho sobre nuestra identidad y sobre nuestro propósito. Cuando tú no entiendes el propósito de algo, nunca vas a poder cumplirlo. Porque no lo entiendes. Y cuando tú no conoces tu identidad, no vas a poder vivir en ella, porque no la tienes, no la entiendes. Y la identidad es algo que nos hace identificarnos a nosotros mismos. La gente cuando por ejemplo, pasa por la adolescencia, pasa en crisis de identidad, ¿no? O sea, lo primero que se pregunta muchas veces es ¿quién soy yo? ¿Por qué estoy viviendo esto? ¿Por qué estoy sintiendo esto? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué estoy...? No, ¿quién soy yo? No tienen propósito, no conocen su propósito.